Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Naila Yunuen Mora García y el día de hoy les presentaré el tema Teoría del paralelismo, correspondiente a la materia Imagenología en Estomatología 1. Esta técnica es fundamental para la obtención de radiografías periapicales de alta precisión y calidad diagnóstica. Así que comencemos. En esta presentación hablaremos sobre la técnica de cono de extensión en paralelo, o también conocida como técnica en ángulo recto o técnica de cono largo. Revisaremos también cuáles son sus principios básicos, los instrumentos utilizados, el procedimiento paso a paso, las reglas fundamentales, las ventajas, las desventajas y los errores radiográficos más comunes. Cabe destacar que este método puede ser utilizado para exponer los receptores de imágenes periapicales y de aleta de mordida. La técnica paralela consiste en colocar el receptor dentro de la boca en paralelo al eje largo del diente, mientras que las del rayos X se dirige perpendicularmente tanto al receptor como al diente. Y esto nos permite obtener radiografías con una mínima distorsión. Y bueno, ahora hablando un poquito sobre la terminología, tenemos en el inciso A el término paralelo, que vienen siendo dos líneas paralelas que están siempre separadas por la misma distancia y que no se intersectan. En el inciso B tenemos el término intersección, que las líneas de intersección se cruzan. En el inciso C tenemos el término perpendicular, que son dos líneas que se cruzan entre sí para formar básicamente ángulos rectos. Y en el inciso D tenemos el ángulo recto, que mide ángulos de 90 grados y está formada por dos líneas perpendiculares. Como podemos apreciar en esta imagen, en el inciso A tenemos al eje largo del incisivo superior, que nos va a dividir al diente en dos mitades iguales, al igual que en el inciso B, que tenemos el eje largo de un premolar inferior que va a dividir al diente en dos mitades iguales. La técnica paralela se basa en tres principios. Primero, el receptor debe colocarse paralelo al eje longitudinal del diente. Segundo, el rayo central debe dirigirse perpendicular al receptor y al diente. Y tercero, se utiliza un dispositivo de alineación de las para mantener la posición correcta, ya que el paciente no podría sostenerlo de esa manera por sí solo. Y como les comentaba en la diapositiva anterior, el receptor debe colocarse en paralelo al eje longitudinal del diente, como podemos apreciar en la primera imagen. Luego, en la segunda imagen, podemos apreciar cómo el rayo central se dirige perpendicular al receptor y al diente. Y pues utilizar nuestro dispositivo de alineación de las, que viene siendo como ese anillo azul que se ve ahí, que es nuestro XCP para mantener la posición correcta. Para lograr un paralelismo real, es necesario alejar el receptor del diente y dirigirlo hacia el centro de la cavidad bucal. Si el receptor queda demasiado cerca del diente, pierde paralelismo y genera una distorsión. En cambio, cuando lo alejamos, sí es posible alinearlo correctamente al eje largo dental. Los instrumentos RIN-XCP permiten mantener la alineación correcta del haz y del receptor. Estos dispositivos están constituidos por un bloque de mordida, un anillo de alineación y un brazo metálico indicador, y bien son esenciales para asegurar que el rayo central llegue correctamente al receptor. Ahora hablemos sobre los colores de los instrumentos XCP que nos ayudan a identificar su uso. Tenemos el color azul para la región anterior, el amarillo para las regiones posteriores, el rojo para las proyecciones de aleta de mordida y finalmente el color turquesa para procedimientos en endodoncia. Ahora los receptores utilizados. En las regiones anteriores se va a utilizar el receptor tamaño 1, que va a estar colocado verticalmente para adaptarse mejor al paladar. Y en las regiones posteriores se utiliza el tamaño 2, el cual se va a colocar horizontalmente. Y bien, la elección correcta del tamaño nos va a garantizar una mejor comodidad y una imagen adecuada. El procedimiento para realizar radiografías periapicales con técnica paralela consta de tres partes: la preparación del paciente, la preparación del equipo y los métodos adecuados para colocar el receptor. Y dominar estos pasos asegura una radiografía diagnóstica
y sin errores. Antes de comenzar, se debe explicar brevemente al paciente el procedimiento radiográfico. Después, ajustamos la silla para que el paciente esté verticalmente sobre esta. El nivel de la silla debe de ajustarse a una altura de funcionamiento que sea cómoda. Luego, colocamos su cabeza correctamente con el arco maxilar paralelo al piso. Antes de tomar la radiografía, debemos colocar y asegurar el delantal de plomo y el collar tiroideo. Y finalmente retiramos de la boca cualquier objeto que pueda interferir con el procedimiento, como los retenedores o el chicle. Ahora, en cuanto al equipo, debemos fijar los factores de exposición, como el kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo según lo recomendado por el fabricante. Posteriormente, ensamblamos el dispositivo de alineación de las, generalmente el sistema XCP. Finalmente, abrimos el paquete esterilizado con los componentes del XCP y montamos el instrumento en nuestra área de trabajo para mantenerlo listo antes de colocarlo en el paciente. Una serie periapical completa mediante la técnica paralela consiste de 14 radiografías. Esto permite evaluar todo el arco dental con excelente detalle y siendo ideal para diagnósticos integrales. Como podemos observar en esta imagen, tenemos las 14 radiografías con mi arco maxilar y con mi arco mandibular. En mi arco maxilar tenemos 7 radiografías, donde la central vienen siendo los incisivos centrales, canino superior derecho, canino superior izquierdo, premolares superiores derechos, premolares superiores izquierdos, molares superiores derechos, molares superiores izquierdos. En mi arco mandibular tenemos mi primera radiografía que vienen siendo los incisivos centrales inferiores, canino inferior derecho, canino inferior izquierdo, premolares inferiores derechos, premolares inferiores izquierdos, molares inferiores derechos y molares inferiores izquierdos. La técnica paralela se rige por 5 reglas fundamentales. Primero tenemos la colocación del receptor, donde el receptor debe cubrir el área del diente a ser examinado. En segundo lugar tenemos la posición del receptor. Aquí el receptor debe colocarse en paralelo al eje longitudinal del diente, como lo muestra en la imagen. Aquí el dispositivo de alineación y el receptor del haz deben de estar fuera de los dientes, pero dentro de la cavidad oral. En tercer lugar tenemos la angulación vertical, donde el rayo central del haz de rayos X debe de estar perpendicular al receptor y al eje largo del diente. En cuarto lugar tenemos la angulación horizontal, la cual indica que el rayo central del haz de rayos X debe estar dirigido a través de los puntos de contacto entre los dientes, como nos indica la imagen a nuestra izquierda. Y por último, y no menos importante, en quinto lugar tenemos la exposición del film receptor, que indica que el haz de rayos X debe estar centrado en el receptor para asegurar que todas las áreas estén expuestas. Si llegáramos a fallar al momento de centrar el haz de rayos X, nos da como resultado una imagen parcial sobre el receptor, o bien llamado cono cortado. La técnica paralela nos ofrece varias ventajas, como producir imágenes precisas y sin distorsión, es fácil de aprender y de reproducir y nos permite obtener radiografías comparables entre sí con gran confiabilidad. Algunas desventajas incluyen la dificultad de colocar el receptor en pacientes con el paladar bajo o de boca pequeña, así como el posible malestar causado por el aditamiento intraoral. Existen diversos errores radiográficos asociados a esta técnica y conocerlos nos permite prevenirlos, así que revisemos los errores más comunes. Tenemos el cono cortado, que este ocurre cuando el haz de rayos X no está bien centrado en el receptor, generando una zona blanca sin exposición. Este error se previene siempre alineando el anillo del XCP con el cono. La superposición de contactos ocurre cuando la angulación horizontal es incorrecta. La falta de perpendicularidad respecto a los contactos hace que estos se superpongan, impidiendo evaluar caries interproximales. La distorsión se presenta cuando no existe paralelismo entre el receptor
y el diente. Entonces esto causa imágenes alargadas o acortadas que afectan el diagnóstico. Y finalmente tenemos el movimiento del paciente, que el movimiento genera imágenes borrosas y poco definidas. Es importante pedirle al paciente que permanezca completamente inmóvil durante la exposición. Y en conclusión, la técnica paralela es uno de los métodos más utilizados para la obtención de radiografías periapicales confiables. Su correcta ejecución depende del adecuado posicionamiento del receptor, del control de las angulaciones y de la alineación del haz. Gracias por acompañarme en esta explicación. Muchísimas gracias por su atención. Esta información se basó en el libro de radiografía dental Principios y técnicas de la NUCI y Howerton. Hasta la próxima.